esa es la única parte que al solo de Córdoba, casi. Entonces necesitamos. Igual sale para terminar de dar la bolita a uno, por ejemplo, y ahí nos explicarán bien. Como ven ustedes, por eso. Sí, pero yo sigo con la bolita 3. Pero. No, le habíamos dicho a la profe la vez pasada de que faltó eso y dijo, el profe le va a dar la misma parte. En la bolilla 1 le tocaba al doctor Soria. Y él estuvo dictando. Y falta un tema. Falta competencia, que es el único tema que no podemos quedar libres. Entonces, por eso no es una presión de. Bien. Esperemos a ver si el lunes se los da de él. Y si no lo da, ¿de dónde lo podemos leer? No, ya se lo voy a dar yo, si no. Pero yo calculo que el profesor iba a dar, le gusta dar todas las bolillas, así que el lunes van a tener y le pueden pedir a él que le complete de dar la bolilla. Este punto vimos. Vamos, nos quedaba, ya vimos el punto de igualdad ante los tribunales. Vamos a ir con la garantía de reserva de la intimidad. El compañero que tenía no una duda, pero planteo, ¿alguien quiere decir alguna otra cosa antes que nos metamos de lleno en la garantía de reserva de la intimidad? Además de ver la parte teórica, específicamente de esta bolilla, van a tener algunos casos prácticos, algunos fallos importantes que tienen que ver específicamente con esta bolilla 3, ¿saben? Con alguna de las garantías y algunos de los derechos, una vez que terminemos de ver toda la teoría de la bolilla 3, para que les sirva y los enriquezca en el conocimiento y cómo se ven en la práctica plasmadas estas garantías que lo estamos viendo así de forma tan teórica. Vamos a adentrarnos en el estudio de lo que significa la garantía de reserva de la intimidad. Emana de la dignidad personal del imputado, por ende es una garantía bilateral o unilateral. Unilateral, está en cabeza solo del imputado. A pesar de que podamos decir que la reserva de la intimidad también está en cabeza debería estar en cabeza de la víctima por resguardar los derechos. Pero en este caso estamos hablando de una garantía unilateral. Así como está plasmada esta garantía de reserva en la Constitución. Que no quiere decir que la ley de víctimas y todas las garantías que hay en favor de las víctimas no se tenga el derecho a la intimidad y a reservar la intimidad de las víctimas. Pero la garantía de reserva de la intimidad establecida en la Constitución como garantía constitucional hace hincapié al imputado, a la garantía de reserva que tiene el imputado. Esta garantía de reserva protege al imputado en todos los aspectos de la vida privada que el individuo quiera preservar. Solo puede ser... ¿Cómo le va? Entonces se habrá quedado por ahí. Solo puede ser restringida esta garantía de manera excepcional y conforme a lo que autoriza la ley. Y yo les decía recién que después van a haber fallos que tengan que ver con la vulneración de estas garantías, y ahí van a ver cómo se plasman bien y cómo se vulnera muchas veces esta garantía. Y además que los datos obtenidos en violación a esta garantía, como todos los datos obtenidos y la evidencia obtenida alterando y vulnerando alguna garantía constitucional, no podrán ser utilizados como prueba y mucho menos como prueba que favorezca al imputado. Si ustedes me hablan de la reserva de la intimidad, también está muy ligada y entrelazada con la garantía o inocencia que tienen todos los ciudadanos. Ese derecho o esa garantía de que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario está muy ligada a esta garantía o a esta reserva de la intimidad. Si
ustedes se ponen a pensar en lo que ocurre cotidianamente, todo, por este principio de inocencia, todas las personas son inocentes, la condena demuestra lo contrario, ya hemos visto cómo se realiza una condena, que debemos tener certeza. Esa certeza se tiene que haber llegado después de un debate dialéctico que se da en un debate con todas las características que tiene que tener el debate. Y nos ponemos a pensar que durante la investigación penal preparatoria y por la publicidad que tienen los delitos, por la comisión del hecho delictivo, esta reserva de la intimidad muchas veces no se respeta. Muchas veces se ve la cara del imputado durante la investigación penal preparatoria, por los medios se saben todos los datos del imputado, pero bueno, socialmente funcionamos así funciona nuestro sistema, pero quiero que ustedes tomen conciencia que esta reserva de la intimidad y este principio de inocencia del que gozan los imputados muchas veces se ven vulnerados estos. Profe, ¿eso sí. tiene que ver cuando detienen a una persona y le cubren el rostro? Sí, tiene que ver con eso, con no mostrar el rostro. Vieron que por ahí cuando salen las imágenes de la tele de Gisela, de Nubia, y a uno como ciudadano le da bronca, porque uno dice, bueno, vemos la cara de la pobre víctima, pero no vemos la cara del imputado. Pero tiene que ver con todo esto, con todas estas garantías que tienen los imputados y de las que gozan los imputados por Constitución. No es un capricho de nadie, ni de la policía, ni del Poder Judicial. Es lo que nos manda la Constitución y lo que nos mandan los pactos internacionales. Está este principio de reserva de la intimidad. Y tiene que ver también, y ya lo van a ver en los casos prácticos que ustedes vean, tiene que ver con... Estamos pasando la Argentina, tiene que ver con todos los actos investigativos que puedan invadir y socavar esa garantía y vulnerar esa garantía de reserva de la intimidad, muchas veces en algunos allanamientos que buscan alguna cuestión puntual y no solamente se secuestran esos elementos que se buscan, sino que se secuestran otros elementos que tienen que ver con la privacidad del imputado. Ya vamos a ver cuando veamos los allanamientos, cuáles son las formalidades del allanamiento, cuáles son los límites del allanamiento, y todos estos actos procesales tienen que ver, todos los actos procesales y todos los actos del proceso están familiarizados y deben estar familiarizados y empapados de todas las garantías que existen en favor de las partes. Profe, y ahí también los medios de prensa no deberían ponerle el nombre, por más que lo pongan en potencial. Y no se debería poner el nombre, no se debería mostrar imágenes. También es porque no me da culpa, los operadores del sistema y los jueces son los garantes de la garantía, son los garantes de la ley y los que deberían evitar que se realicen esas imágenes. O se filtran o... Se filtran, muchas veces las audiencias son públicas, pero que significa que sean públicas no significa que se pueda publicitar y dar a conocer, porque vamos a ver cuando veamos bien investigación penal preparatoria que una de las características de la investigación penal preparatoria, una de las características que tiene es que es limitadamente pública, a diferencia del debate, que es público en general. Las audiencias son públicas en la investigación penal preparatoria, pero vamos a esto, que pueden asistir el público en general. Pero sigue teniendo la característica de ser limitadamente pública. ¿Y qué significa esto de la investigación penal preparatoria limitadamente pública? Que es pública solamente para las partes. ¿Y quiénes son parte? El Ministerio Público, la defensa del imputado y si se constituye querellante, el querellante particular. No hay más partes. Pero sí es una realidad que muchas veces se vulnera esta reserva de la intimidad.
Entiendo que, como dije recién, socialmente da bronca a las personas que cometen un hecho delictivo, pero no podemos ponernos nosotros, que estamos en la Facultad de Derecho, ustedes que son estudiantes de Derecho, y sean profesionales del Derecho, pensar de la misma manera que piensa el común de la gente, porque ustedes tienen una formación en leyes, una formación en Derecho y conocen que el imputado, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, está protegido por todas las normas constitucionales. ¿Cuáles son las proyecciones o las direcciones en las cuales se plasma este derecho de reserva de la intimidad? Y acá tenemos distintos actos procesales. Acá les puse en la filmina. Este principio de reserva, o más que principio, la garantía de reserva de la intimidad, se ve plasmado, se ve reflejado en el cuidado del pudor del imputado o de la imputada, en la requisa personal. Leamos el artículo 218 para que tengamos una idea de lo que dice. ¿Qué es lo que dice el 218? Artículo 218. Las requisas se practicarán separadamente, respetando en lo posible el pudor de las personas. Si se hicieren sobre una mujer, serán efectuadas por otra, salvo que esto importe demora perjudicial a la investigación. Bien, ahí vemos cómo esta reserva de intimidad se ve plasmada o se proyecta en todo lo que tiene que ver con el pudor. Ejemplo, las requisas personales. Ahora vamos con la reserva de la intimidad que se da o que está resguardada en el domicilio. Vamos al allanamiento, el 215 puede leer. Yo ahí le pongo los artículos del 211 al 215 porque hay distintos tipos de allanamiento. Y ya lo vamos a estudiar en profundidad. ¿Qué nos dice el 215? Sí. Formalidades para el allanamiento, artículo 215. La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar en que deba efectuarse o, si estuviera ausente, se notificará a su encargado o, a falta de éste, a cualquier otra persona mayor de edad que se halle en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro. Bien. Entonces, esta reserva de la intimidad también tiene una proyección en el domicilio. Así también en la correspondencia y los papeles privados, que no pueden ser vulnerados. ¿Por qué? Porque hacen a la intimidad de la persona. Si no tienen que ver con nada de la investigación que se lleva adelante, no hay razón para tocar, mirar, husmear. Rafael, para ese caso se necesita testigos ahí, ¿verdad? Testigos civiles. Sí, pero tiene que estar la orden. Claro, el caso tiene que decir si puede o no. Claro, en la orden tiene que decir. Se especifica qué busca. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con elementos técnicos, con elementos de tecnología, con elementos de informática, no pueden pedir un allanamiento para todos los elementos de informática que existan en un hogar, por ejemplo. A realizar un allanamiento en el domicilio sitio en calle tal, altura tal, y proceder al secuestro de todos los elementos de electrónica o de almacenamiento que puedan existir. Imagínense la cantidad de personas que viven en una casa, por ejemplo. No pueden ir y levantar todos los celulares, las notebooks, todo lo que haya, no. Tiene que estar lo más determinada posible. Si tenemos una persona sindicada, se debe ordenar el secuestro de los elementos que pertenezcan a esa persona, ¿se entiende? Porque si no, atentamos contra estas garantías. Ya, para ingresar a un domicilio se está vulnerando la propiedad privada. Para eso está una orden de allanamiento firmado por un juez, porque
Los fiscales no tienen facultad para ingresar a un domicilio, no tienen ninguna facultad. Solamente con orden judicial se puede ingresar a un domicilio. Puede ser que la dueña de casa o el dueño de casa le autoricen a la policía a ingresar, que no ponga resistencia, y bueno, eso no es un allanamiento, eso sería un registro de morada. ¿Por qué? Porque lo autorizan. Pero todos los ciudadanos podemos negarnos a entrar a nuestro domicilio. Tiene una orden judicial. Y la vía para ingresar y vulnerar ese derecho que tenemos todos los ciudadanos y esa garantía a la inviolabilidad de domicilio plasmada en la Constitución es a través de este medio. ¿Se entiende? Igual que, por ejemplo, la intervención de las comunicaciones. También se necesita una orden judicial para intervenir las comunicaciones. No puede el fiscal investigando una causa, sea la que fuere, atentar contra estas garantías. Cuando terminemos de ver la bolilla nos va a cerrar todo. O sea, estamos estudiando las garantías constitucionales, los derechos establecidos en la Constitución y protegidos, no solo por la Constitución, como veíamos en la clase pasada, sino por los pactos internacionales, de las garantías de las que gozamos todos los ciudadanos. La regla es que todos los ciudadanos tenemos esas garantías. La excepción es que en determinados casos establecidos por la ley, esas garantías de las que gozamos pueden verse disminuidas. La mayor de las garantías que tenemos es la libertad. La vida, por supuesto, pero de las garantías que se pueden vulnerar en un proceso penal que estoy hablando, es la libertad, como lo máximo que se puede vulnerar y que se puede limitar. Y de ahí vamos limitando un poquito más. Y dentro de la investigación penal se pueden ir limitando estas cuestiones. Veíamos la reserva de intimidad en este caso. ¿En dónde se ve plasmado, dónde se ve proyectado? En el pudor. Y ahí hablamos del artículo 218 en la requisa personal, que no debe atentar contra el pudor de las personas. En el domicilio, por la inviolabilidad de domicilio. En la correspondencia y papeles privados, por la inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados. En las comunicaciones, y más ahora en esta era de la comunicación que estamos, y de la informática, cómo se hace para intervenir en las comunicaciones. Profe, disculpe, Sí. eso es lo que vulgarmente se dice, están pidiendo los teléfonos. Sí, se dice eso. Puede haber una orden judicial que ordene una escucha telefónica. Pero esa sería la intervención. Esa sería una intervención de comunicaciones. Eso sería. ¿Qué tipo de delito en realidad hay? ¿Qué tipo de delito? Se puede pedir una intervención de comunicaciones para cualquier tipo de delito. Les soy sincera, yo estoy trabajando en el Poder Judicial en el Juzgado de Garantía desde el año 2009. Desde el 2009 a la fecha nunca se intervinieron las comunicaciones. Por lo menos en el juzgado en el que yo trabajo. Se usa mucho para el narcotráfico. Se usa mucho en la cuestión federal, incluso un caso muy... Para los pedófilos, ese tipo de cosas. Sí, para los pedófilos más que intervención de teléfono de líneas, se utiliza más la cuestión que a mi conocimiento escapa todo lo que tiene que ver con el tráfico de información cibernética. Claro, Ahí, sí, conexiones. pero es como que hay y eso tengan, escuchen lo que les voy a decir. Me parece re importante ustedes que son jóvenes. Les dije a mi primo y les diré a mis hijos cuando me lo vi. Tengan mucho cuidado, sobre todo los varones, no digo que las mujeres, no quiero ser sexista en ese sentido. Pero hay muchas veces que los varones se pasan imágenes pornográficas y hacen chistes. Hay una red a nivel mundial, que capta, y sobre todo cuando se sospecha que son menores las personas que están en esas imágenes o en esos videos. Y eso sí hay de verdad, y sí hubo muchísimos secuestros de teléfonos, secuestros de computadoras. Por supuesto que se realiza una investigación, pueden ir imputados y hubo personas condenadas por ese tráfico de pornografía infantil, ¿me entienden? Así que mi consejo es tengan un montón de cuidado con lo que se comparte por las redes, porque eso sí hay como
Escapa a mi léxico porque no sé bien la información, pero hay toda una red de comunicación internacional que protege a los niños contra la pornografía infantil, que esto me parece importante que sepan esto, más allá de que cada uno puede hacer su vida lo que quiera, y mi consejo es que no seamos tan promiscuos, pero en lo que tiene que ver con los procesos penales, tengan cuidado con todo lo que pasen por el teléfono o por mail o por lo que fuese, porque sí, hay una lupa muy grande a nivel mundial, como también hay una red de gente mala también a nivel mundial, pero también hay un grupo de gente que están investigando y tiene que ver con Estados Unidos, nos llegan oficios que uno por ahí son inentendibles, pero bueno, eso les quería comentar. Profe, había un caso de un secretario de acá Había que tenía que ver con eso justamente, porque pasaban imágenes pornográficas. Sí, tiene razón usted que hubo un secretario de la Fiscalía que estuvo involucrado en esa cuestión. Pero respecto a la intervención de comunicaciones telefónicas, así como salen por ahí en la tele los llamados y los audios grabados, como sí hay en la justicia federal, lo hubo hace poco en causas de narcotráfico, también con un ex funcionario judicial. Nunca tuvimos intervención de comunicación. porque si no está el pedido, si se lo hace sería ilegal, y no puede, es una prueba ilegal. Lo que decíamos hace rato, ¿ven? Los datos obtenidos en violación a esta garantía no podrán ser utilizados como prueba. Es una prueba ilícita, es una prueba ilegal que no puede ser valorada ni para investigar, ni para dictar ninguna medida cautelar, ni para juzgar mucho menos, porque es una prueba ilegal, ¿entiendes? Sí o sí debería estar ordenada por un juez o por la autoridad competente que establezca la ley para que pueda ser válido. Sí. Y eso que tiene que ver con el secreto profesional o el secreto de Estado que tiene que ver con las profesiones de la salud, al igual que algunos profesionales de la salud están obligados a denunciar y a poner en conocimiento de la autoridad, ya lo vamos a ver después con el seguimiento, pero tiene que ver con esto, con que se vea protegida la intimidad. Pensemos en psicólogos, pensemos en psiquiatras, en sacerdotes o personas de culto que tengan la obligación de guardar el secreto profesional, ¿se entiende? Sí. Después vamos a ver cuándo están obligadas las personas a denunciar, pero ya lo vamos a ver más adelante, no quiero ordenar mucho. Bueno, entonces, recapitulemos. La garantía de reserva de la intimidad se ve plasmada, tiene las protecciones en el pudor, en el domicilio, en la correspondencia, en las comunicaciones y en el secreto profesional. La Constitución garantiza que la intimidad de las personas, nosotros acá, en nuestra materia de derecho procesal penal, hablamos de las personas sometidas a un proceso penal. No lo pensemos, no nos encapsulemos en el proceso penal. Todos los ciudadanos tenemos estas garantías. Esto ya lo vieron en constitucional seguramente. Pero en lo que tiene que ver al proceso penal tenemos que tener en cuenta que la ley establece la forma y la modalidad de que esta garantía y este resguardo que se tiene pueda ser quitado para que en determinados casos no rija esta garantía o esta garantía se vea limitada. Todos los ciudadanos también gozamos del estado de inocencia. Esta es pregunta de examen. Ay, estoy medio dormida, chicos, perdón. Pero defensa en juicio o el asesoramiento que todos los ciudadanos tienen y el estado de inocencia también. Es pregunta de examen. Todos los ciudadanos
grupo, todo ciudadano y además todo acusado o todo imputado o toda persona sospechado o procesado, como quieran decirle, toda persona sometida a proceso, es inocente, mientras, lo que hablábamos anteriormente, no se establezca legalmente su culpabilidad. ¿Y cómo se va a establecer la culpabilidad? Con esto. Se establece si es culpable las condiciones de garantía que se establezcan en el sistema constitucional y del Código Procesal Penal. ¿Y cómo se materializa eso? Que toda persona es inocente hasta que una sentencia que se dicte luego de haber recibido todos los testimonios en un debate público, continuo, contradictorio, se llegue al grado de certeza de culpabilidad de la persona. Hasta ese estado de sentencia, que se lo condene a una persona y que se diga culpable, hasta ese momento se es inocente. La institución o el encargado de derribar el estado de inocencia de todos los ciudadanos, ¿quién les parece que es? Bien, no sé quién lo dijo, pero el Ministerio Público. ¿Usted lo dijo? No. Bueno, no sé quién lo dijo, un varón, una voz de hombre, pero ahí está, usted. El Ministerio Público Fiscal es el encargado, es la institución encargada, el ente encargado, el órgano acusador, el órgano determinado por el Estado, como más le guste decirle, obligado a derribar ese estado de inocencia. El imputado, el acusado, el indicado, no está obligado a demostrar su inocencia. Pero la lógica nos dice, la experiencia común, que si una persona no ha cometido un hecho, debe defenderse. Más en nuestra realidad institucional que estamos. Creo que cualquier persona, está mal lo que voy a decir, porque soy una profesora de Derecho Procesal Penal, pero la realidad es que el Estado, en cabeza del Ministerio Público, es quien debe demostrar la culpabilidad de una persona. La persona no está obligada a declarar, pero obviamente no está obligada a declarar contra sí mismo. Tampoco está obligado a declarar y decir nada, pero sí puede y debería hacerlo, aportar pruebas para determinar su inocencia. Puede demostrar, puede. En el proceso penal, la regla en materia probatoria es la libertad probatoria. Los hechos afirmados, los hechos que manifiestan que fueron así, la teoría del caso, que no les quiero hablar técnicamente, los hechos que afirme una de las partes puede probarlos por cualquier medio de prueba. El límite que tenemos es lo que hablábamos hace rato, la prueba ilícita. El único límite que se tiene es la prueba ilícita. Nuestro Código Procesal Penal, en su texto, cuando vean la parte de medios de prueba, si lo vean, tiene distintos medios de prueba, pero no los agota a los medios de prueba. No es que es una enumeración taxativa de casos históricos. Realiza un tratamiento de los distintos medios de prueba, testimonio, careo, reconocimiento, pericia, como grandes medios de prueba, pero no los agota. Y mucho menos pensando en la evolución de la tecnología. El código nuestro es del año 2004. En el año 2004 había celulares para hablar por teléfono, con alguna llamadita y nada más. La evolución que se produjo en todo lo que tiene que ver con prueba informática no está plasmada en el código nuestro. Pero bueno,
quiero que la idea central con la que se vayan hoy es que los medios de prueba, la regla del proceso penal es la libertad de prueba. El único límite que tiene es la prueba ilícita. Es lo único que no se puede probar. O el único medio que no se puede utilizar y no se puede hacer valer en juicio o en un proceso penal. Entonces, todos los ciudadanos gozamos del estado de inocencia. Ese estado de inocencia debe regir durante todo el proceso. La libertad también es la regla del proceso penal. Son reglas, son como directrices generales que tiene el proceso penal. Libertad de prueba, libertad de la persona. Son como directrices que tiene que tener. Tiene límites. Se puede restringir la libertad de una persona antes de, a pesar de este estado de inocencia. ¿Ven cómo todas las garantías tienen su contraposición? Puede se puede ir contra este estado de inocencia del que todos gozamos y mantener preventivamente preso o antes de que se demuestre que se caiga en este estado de inocencia, que se demuestre que no es inocente, que es culpable. Sí, se puede. Pasa. Porque por distintas razones que ya las veremos en el transcurso de la materia. Pero sí se puede. Siéntese por acá, por esta silla. Gracias. Mire, por nuestra ciudad, con ustedes. Gracias. Pero Profe, sí. por ejemplo, se puede pedir la prohibición de que salga del país. Todas las restricciones que se puedan realizar para asegurar los fines del proceso se pueden utilizar. Por eso es que muchas veces se puede dictar una prisión preventiva, se puede restringir la libertad de la persona en el sentido de hacer alguna prohibición por ejemplo, de no acercarse a distintas personas, de no asistir a determinados lugares, de no cambiar de domicilio sin antes avisar, de no ausentarse del país, distintas restricciones ¿para qué? ¿Qué es lo que se busca? Que la persona, al momento que se realiza el debate, esté presente. No existe un peligro de fuga. Cada causa es distinta y tiene sus matices, pero sí, la regla es la libertad. La excepción en el proceso penal durante el transcurso del proceso para que se dicte una sentencia es la privación de la libertad. La excepción es la privación de la libertad. Ahora, volvemos a lo que hablábamos el lunes pasado. Si se modifica esta ley de prisión preventiva que les conté el lunes pasado, que solamente con procesos abiertos que tengan las personas, o sea, con hechos delictivos que haya cometido, con antecedentes penales. ¿Vieron? ¿Alguna vez alguien pidió un antecedente, una ficha de antecedentes, una planilla de antecedentes, un certificado de antecedentes? ¿Vieron que le sale no posee antecedentes? Bueno, cuando una persona es imputada, cuando en la jerga popular se conoce como le pintan los dedos, una vez que una persona es imputada, le hacen el fichaje prontuarial, le pintan los dedos, vulgarmente conocido. Y de ahí se informa, esa ficha prontuarial se la toman en la oficina de antecedentes de la Policía Administrativa y queda el registro del antecedente. Ese antecedente no es un antecedente computable. Es un antecedente. Para que sea un antecedente computable, la persona imputada por ese nuevo hecho tiene que haber recibido no solo una condena, sino un tratamiento penitenciario. ¿Sí? Eso es lo que está actualmente. Profe, ¿qué es tratamiento penitenciario? Que haya ido. Que haya estado en el servicio y que haya estado alojado en el servicio por más de 2 años y medio, 3 años. Recibe todo el tratamiento penitenciario. Porque ¿qué hemos estudiado el penal 1? ¿Para qué son las cárceles? Para la resociabilización de las personas. Pero qué lejos estamos de eso, ¿no? Tristemente lejos. Es como que es una escuela para perfeccionarse. Sí, y también o un depósito de personas, o muchos calificativos
adjetivos feos le podemos poner. Obviamente, quien comete un delito tampoco pretende ir a un hotel 5 estrellas, un all inclusive, que tenga todo, lógico. Pero ves como también tenemos muchas falencias a nivel legislativo. Estamos viendo las garantías constitucionales y las vemos como algo apasionante, como algo perfecto, porque las leyes muchas veces son muy perfectas, muy ambiciosas, pero al momento de ponerla en práctica cuesta mucho. Lo mismo ni hablar de la ley de salud mental, no sé si alguno tiene conocimiento de salud mental, que es una ley, no sé, súper utópica. Se pretendió que las personas que tenían problemas psiquiátricos tengan una familia que los contenga, que tengan todo el tratamiento psiquiátrico lo puedan hacer en su casa, y la realidad de muchas personas, de la mayoría de las personas que formamos parte de esta sociedad, no es una familia ideal, ni una familia que nos contenga, no. Imagínense una persona que tiene problemas psiquiátricos con la realidad y el desgaste que produce esa realidad, esa enfermedad, esa patología en una familia. O sea, es complicado, muchas cosas son complicadas, pero estábamos en la salubridad de las cárceles y en esto. Bueno, el sistema penal estuvo pensado para eso, para la resociabilización de las personas que cometen delitos. Pero también es injusto que un preso tenga que comer y no tenga que transpirar la camiseta para ganarse su comida, y una familia no pueda llegar a fin de mes porque no le alcanza para tener las 4 comidas básicas de sus miembros de la familia. Todo eso es entendible, hay que ver cómo como sociedad y con todos los engranajes de la sociedad vamos. Profe, pero no hacen nada los presos. Hay algunos que pueden, sobre todo los que tienen tratamiento penitenciario, tienen algunos talleres, pero depende mucho de las ganas que tienen, de la buena conducta, de la disponibilidad. Porque como usted dice, por lo menos se tendrían que ganar los Sí, uno como miembro de la sociedad es lo que muchas veces escucha y muchas veces quiere, y es justo. Si lo pensamos fríamente, es totalmente justo. No sé si ser como Bukele, pero creo que sí. bueno, cada uno tiene su pensamiento, pero bueno, vamos a este estado de inocencia. Y no sé por qué llegamos aquí. Sí. Está ahí. Bien, gracias. En la planilla de antecedentes surge este antecedente, que es una causa abierta. Por ejemplo, una persona cometió un robo y lo imputan por robo, y es su primer antecedente. Y va a pedir un certificado de antecedente y le sale este antecedente. Ahí ya no tiene sin antecedente como te ponen el sello, por más que no sea un antecedente computable, pero sí es un antecedente. Lo que hablábamos el lunes, no sé si usted estuvo, pero ya que estuvieron y por ahí no entendieron bien, o yo no me expliqué bien, es que hay un proyecto en la Cámara de Diputados, con media sanción ya de diputados y está en la Cámara de Senadores, que va a cambiar esto que estábamos hablando, de que la regla en el proceso penal es la libertad. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora, para privar preventivamente a una persona de la libertad, se necesitan requisitos, que si se los explico, me parece que me van a escuchar, o el que me quiere escuchar, escúcheme. Se necesita que el delito sea, la pena combinada en abstracto para el delito sea mayor a 3 años. Si no es mayor a 3 años, debe haber un antecedente computable. ¿Pero fue la máxima o la mínima? La pena máxima, la mínima tiene que ser de 3 años o más. 3 años o más, o sea, para delitos graves. Ahora, con el nuevo proyecto, otro de los requisitos es que no han transcurrido 5 años desde la última condena, que tenga antecedentes computables. Y el juez va haciendo ahí un juego de los requisitos para ver si se dicta una prisión preventiva que requiere, porque recordemos que estamos en este triángulo. El juez, el control de garantías, porque estamos en investigación penal preparatoria,
el fiscal que pide la prisión preventiva, la defensa que resiste esa prisión preventiva, cada uno da sus fundamentos y después resuelve en base a lo que dice el Código Procesal Penal. Ahora ese artículo 284 del Código Procesal Penal quieren, seguramente va a salir así, modificar. ¿Cuál ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la consecuencia? No me esa palabra. ¿Cuál es la consecuencia que va a tener esto? Que la regla va a dejar de ser la libertad. La realidad es que va a haber muchas personas privadas de la libertad, porque lamentablemente muchas personas tienen antecedentes no computables, tienen procesos abiertos. Y si nos ponemos a pensar y damos finos, tener procesos abiertos no es responsabilidad del imputado, es una falencia del sistema. El sistema tiene que resolver la situación procesal de ese ciudadano imputado que cometió un hecho delictivo, se mandó una macana, pero el Estado debe resolver la situación procesal y determinar si el hecho existió, si participó el imputado y si es culpable. ¿Se entiende? Y ahí llegamos a una sentencia y ahí se cierra el proceso. Cuando se estaba yendo, uno de los compañeros me preguntó algo de las sentencias. La sentencia pone fin al proceso y con esto termino. La sentencia pone fin al proceso. Grábense esto, porque también es pregunta de examen. La sentencia pone fin al proceso penal. En el proceso penal puede haber dos sentencias o tres sentencias. Una de sobreseimiento, que se da en la investigación penal preparatoria, o antes que comience el debate, porque prescribió antes de comenzar el debate, duermen los expedientes en un armario y cuando los sacan del armario se dan cuenta, oh, está prescrito este robo, ¿qué hacemos para resolver la situación procesal del sometido a proceso que tiene un antecedente? ¿Duerme por qué? Por vagancia, por inoperancia, no hay otra razón. Porque no trabajan o porque los abogados no gestionan las querellas. Lo que tenemos los que trabajamos en la parte penal, la comparación de otros fueros, en otros fueros los abogados litigan para que las cosas se muevan. En el fuero penal, mientras menos se mueva para muchos, es mejor porque causa prescribe. Tiene que instar la acción en el Ministerio Público. Los abogados querellantes. Y por supuesto el que es inocente, yo si soy inocente, quiero que rapidito el Estado me diga, no señora, usted es inocente. ¿Se entiende? No sé, perdón, usted señor que me quería preguntar. Si ahí, en el caso que han el choque con las garantías. Y totalmente. También lo hablamos el lunes, lo conversamos un poquito. Va a haber como tantas normas, pensemos un poquito, la reforma laboral que hubo hace poco, ¿no? Atenta contra un montón de garantías constitucionales. La ley del aborto, no voy a abrir acá a debate, porque si no, no vamos a terminar más. No atenta contra un tratado internacional que dice que la ley comienza en el primer momento de la Constitución. Esto que estamos por modificar ahora no va a atentar contra la regla del proceso penal que es la libertad, contra los tratados internacionales que ya los vamos a estudiar, que tienen que ver con que se deben evitar las prisiones preventivas. Bueno, esa es la realidad en la que estamos. Sí va a atentar contra la garantía de inocencia, porque va a haber muchos presos a cuenta. Van a estar por un hurto que será la pena de un mes a un año y van a estar un año entero o sea, sí o sí vamos a tener que tener los operadores del sistema un trabajo mucho más dinámico. En mi caso, que soy juez de garantía, un poco más con menos responsabilidad porque no soy parte. Pero el Ministerio Público tendrá que moverse, las defensas tendrán que moverse y tratar de que los juicios se realicen. Pero bueno, estamos en el estado de inocencia. Porque la única forma de derribar, ¿y qué
¿Qué es lo que derriba el estado de inocencia? Una sentencia condenatoria. Hasta esa sentencia condenatoria, todas las personas son inocentes y deben ser tratadas como inocentes, respetándose todas las otras garantías que venimos viendo, que operan en favor del imputado. Sí, sí, ¿cómo se pasan los PowerPoint y todo eso ahí? Por el plan. Ya lo pasó el profe Fabricio. Esto también, la versión 3 también. Y yo tenía años anteriores un par de hojas con conceptos. ¿Qué le pasó? Deben estar todo lo que necesiten y no lo encuentran en el libro. Díganme que yo tengo un montón de bibliografía para subirlo al clase. Lo que necesiten saber. Este estado de inocencia, ¿cuáles son las repercusiones? Lo vamos a leer rápido porque es más de lo que ya hemos visto, ¿saben? Es un estado jurídico que acompaña al imputado por el solo hecho de haber nacido dentro de la especie humana y vivir en la Argentina. O sea, por ser humano ya goza de este estado jurídico de inocencia. Por ello no debe ser construido ni probado. Lo que debe probarse es el estado contrario, el de culpabilidad. Y quien debe hacerlo es el órgano encargado de la acusación, o sea, el Ministerio Público. Aunque el imputado sí tiene derecho a demostrar su inocencia si así lo desea, pero no está obligado. No está obligado a él. No puede el fiscal preguntarle, ¿usted dónde estaba? ¿Qué hizo? Y el imputado o está obligado a decir no, también porque otra garantía es no declarar contra sí mismo, no incriminarse. Pero el órgano acusador es quien debe derribar el estado de inocencia. Esa es la función esencial del Ministerio Público. Una de las funciones esenciales. Si el acusador no prueba fehacientemente la culpabilidad, el acusado debe ser absuelto, porque rige plenamente el estado de duda. Si existe duda, siempre en favor del imputado. Pero el estado de inocencia no es incompatible con las presunciones judiciales de culpabilidad. El principio de inocencia solo se destruye con la certeza. El principio de inocencia solo se destruye con la certeza de la existencia del hecho y de la participación del imputado, basada en prueba legal, en prueba de cargo legalmente obtenida. Si no se llega a esa certeza, se debe absolver. Esto es lo que decíamos, en caso de duda en favor del imputado, la garantía del número de res. Y además se establece que no podrá ser nuevamente perseguido por ese hecho. Y acá, ¿qué es lo que vemos? Plasmada la otra garantía de no ser juzgado o no ser perseguido dos veces por el mismo hecho. La garantía de no bis idem. Eso significa no bis idem. No ser perseguido dos veces por el mismo hecho. ¿Vieron cómo todo va cerrando de lo que vamos hablando? ¿Tienen alguna duda? ¿Seguro? Es muy importante esta bolilla, es teórica, pero es como que todo se conecta con todo. Y el proceso, y así debe ser un proceso penal, legal, eso, si se respetan todas las garantías, respondemos al debido proceso legal establecido en la Constitución. Cuando hablamos de debido proceso legal, vieron que es medio técnico. Bueno, esto significa el debido proceso legal. Que todas las garantías se vean plasmadas en un proceso penal. Ese es un debido proceso legal. Ese debido proceso legal está garantizado y establecido, normado y plasmado
en los pactos internacionales principalmente y por ende en nuestra Constitución. Sí. Entonces, por ejemplo, si llega la pregunta del principio de inocencia, Sí. solo concluye, me parece, con la certeza de la existencia de derecho y con la participación y con las pruebas obtenidas legalmente. Existen certeza de existencia del hecho y la participación del imputado. Con una condena y que no haya prescripto el Sí, que no haya prescripto es como lógico. Si prescribió, murió la acción. Claro, La acción porque que capaz que prescribió, existe está muerta. certeza de existencia de derecho, pero prescribió. Y entonces te tienen que dejar. Ni debería haber llegado a juicio. Te deberían haber sobreseído antes de poner. ¿Sí? Sí, está bien. Y también porque por esto, ahí se ven las repercusiones. Estamos en el estado de inocencia, cuáles son las repercusiones y a dónde se ven plasmadas estas dos garantías, la del indubio pro reo y la del no indubio. Estas dos garantías tienen una interrelación con todas las garantías, pero principalmente con esto, con el estado de inocencia. Si les toca estado de inocencia, tienen que hablar de, si se saben de memoria, bueno, espectacular, hasta no filminas. Yo les hice las filminas para que tengan claro de dónde, cómo estudiarlo, y para que sea como una guía del programa, porque la hice específicamente en base al programa. Pero bueno, me dijo el doctor Soria, que les dijo en la primera clase, que la bibliografía para estudiar es la que está en el programa, o sea, toda. Yo quiero que se guíen del PowerPoint, pero que traten de estudiar también de otra bibliografía, que no se queden solamente con la información de PowerPoint, porque es muy pobre esta información. ¿Saben? Es responsabilidad del acusador probar la culpabilidad del imputado. Ahí hay un más, pero... Por ese motivo, él tiene el impulso y la responsabilidad probatoria, y no el juez. Quien tiene el impulso, la obligación de probar es el Ministerio Público. Si se dan cuenta, el Ministerio Público tiene una responsabilidad y un poder muy grande, más allá de lo que hablábamos del procurador la vez pasada. Porque el Ministerio Público encabeza los fiscales de instrucción, son los titulares de la acción penal y los dueños de la investigación. El único que puede ordenar que se provea una prueba es el Ministerio Público. La defensa puede pedirle al Ministerio Público puede proponer la prueba que quiera, con la limitación ¿cuál? De la legalidad de la prueba. Pero puede proponer cualquier tipo de prueba. El fiscal de instrucción puede hacer lugar a esa prueba o puede también no hacer lugar a esa prueba. Si no hace lugar a alguna prueba que propone la defensa, tiene la vía legal, la defensa, a través de la oposición, de discutir ese rechazo y de oponerse a ese rechazo. El juez de control de garantías resolverá lo que crea que corresponda. Pero quien tiene la obligación de probar y quien tiene la carga de la prueba es el Ministerio Público Fiscal. Es su tarea derribar el estado de inocencia del imputado. Quien debe acusar en el juicio, en el debate, quien lleva adelante la acusación y quien debe sostenerla la acusación. Pero tampoco debemos poner de vista que debe actuar con objetividad. Si de las pruebas surge que la persona, que el hecho no existió, que no existió de la manera que él creía, y su teoría del caso o el hecho va por otro lado, o que el imputado o la persona que sospechada no fue quien lo cometió, está obligado a requerir el sobreseimiento. Y además que no puede ocultar pruebas. No puede ocultar pruebas favorables al imputado, no puede ocultarle al Ministerio Público. No sé si vieron ahora, si leyeron los diarios hoy, ayer, que
vieron que hace unos días hubo un homicidio en el Valle de la Punta. Y las pruebas que están surgiendo ahora, los testimonios de cámara, que es el de una de las niñas que estaba en el lugar del hecho, hija de la víctima y de la persona que está acusada de haber el femicida, el supuesto femicida, dijo que el padre no estaba dentro de la casa, estaba en el corral con ella viendo el escala. El fiscal en ese caso no puede ocultar esa prueba, más allá de que la fue a controlar la defensa, pero en el hipotético caso de que no hubiese controlado la prueba la defensa, no puede ocultar esa prueba. Hay que ver qué va a decir el fiscal, si se le va a otorgar la libertad, qué es lo que va a hacer en esos días, si faltan más pruebas o no faltan más pruebas, pero bueno, a esto es lo que quiero hacer es ilustrarles cómo no puede ocultar pruebas favorables también al imputado. No es una acusadora de ultranza, no puede decir el fiscal, no, para mí fue el señor Romero, venga, usted es femicida, vamos a decir no. Se está investigando y se está viendo qué es lo que sucedió. Y el fiscal no puede no tener en cuenta y no valorar esas pruebas. Debe valorar las pruebas de cargo y las pruebas de descargo, todas las pruebas. Porque la prueba, una vez que ingresa al proceso, es pública también para las partes, es común, es una prueba común para todos. Sí. ¿Cuál sería la prueba de descargo? En cualquier prueba de descargo, la prueba que establece la teoría del caso de esa persona. Descargo en el caso es que no cometió un hecho una persona. Sería prueba de cargo, cargosa, que lo acusa, que sirve para fortalecer el hecho que se le atribuye, la existencia del hecho o la materialidad del hecho, y la prueba de descargo es la que desvirtúa esa prueba de cargo. Pero esa prueba, como dice acá, ¿ven? No dice acá, pero el imputado no está obligado a él proveer pruebas de descargo. No es que la defensa del imputado debe demostrar la inocencia, no, es el Ministerio Público que debe demostrar la culpabilidad. Esa es la regla, pero ello no excluye al derecho, y acá lo dice, que el imputado de acreditar la inocencia mediante la introducción de pruebas de descargo. Si a mí me dicen que yo robé una cartera a mi compañera, a nadie que estaba acá, yo no soy, yo no me voy a quedar callada, yo me voy a defender. Calculo que la mayoría de las personas, igualmente, si yo no me defiendo, no es una presunción, yo soy culpable, no estoy diciendo eso, pero no sé, creo que la mayoría de las personas, si nos acusan de algo, no son, yo me defiendo. Si a mí me dicen vos robaste, yo no robé, yo voy a decir no, yo no robé. ¿Y qué sería una prueba de descargo? No, cuando ella estaba acá, yo estaba en el kiosco comprando, yo ni la vi a la cartera, no estaba con él, no estaba en el aula cuando robaron la cartera, porque estaba en el kiosco. Tengo de testigo fulanito de tal que estaba conmigo en el kiosco. Eso sería una prueba de descargo. No estoy obligada como imputada a hacer eso, a requerir prueba de descargo. Pero tampoco el fiscal me lo puede privar, no puede decir, no, usted, yo la acuso, para mí fue usted y usted no puede defenderse. No. A pesar de que no estoy obligada a demostrar la inocencia, no se me puede privar de requerir pruebas, si provea toda la prueba tendiente a demostrar lo que yo afirmo. ¿Entiendes? El gran momento de defensa que tiene el imputado es la declaración de imputado. Allí, como vimos también el lunes, No es la declaración indagatoria. no es declaración indagatoria, es la declaración del imputado. Allí, en la declaración de imputado, es la gran oportunidad
que tiene el imputado de dar su versión del hecho. Es el acto de defensa mayor que tiene, porque allí va a dar la versión, lo que él cree, lo que para él sucedió y lo que él... El fiscal está obligado a evacuar todas las citas, así dice el código, hacer la evacuación de citas. ¿Qué es en la práctica la evacuación de citas? Es investigar cada cosa que el imputado dijo en su declaración de imputado. ¿Se entiende? Si en el caso que hablábamos recién, yo como imputada digo, no, yo estuve a esa hora en el kiosco conversando con fulanito de tal y me atendió la señora Menganito y me vendió la manzana, está obligado el representante del Ministerio Público, el fiscal de instrucción, a proveer toda la prueba para que la fulanita de tal venga y declare y diga si estuvo conmigo esa hora en el lugar, para que la que me vendió la manzana diga si yo le compré una manzana, cuánto le pagué y todas las circunstancias. ¿Se entiende? El fiscal está obligado a investigar todas las manifestaciones que dé el imputado en su declaración. Y me preguntarán, ¿y el imputado está obligado a decir la verdad? No. ¿Puede mentir? Sí. ¿Está bien que mienta? No, no está bien que mienta. No está bien que mienta. En nuestro sistema no está penado eso. En otros sistemas procesales, como en Estados Unidos, no se puede mentir. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos existe otro sistema que es ¿se acuerdan que yo también el lunes les dije que estamos encaminados, estamos en movimiento constante en el proceso penal, que vamos a la oralidad? Bueno, ¿a dónde son todos los debates orales? Bien, no solo el debate técnico del juicio, sino todos los procesos, incluso las investigaciones orales y toda la cuestión. En Estados Unidos, el sistema anglosajón, allá es todo oral. Incluso, no sé si ustedes se acuerdan el juicio ese que hubo de Johnny Depp y su esposa, que fue todo oral como un debate, y era una cuestión civil, no era un juicio penal, no era un debate por un delito, era una acción meramente económica, una cuestión civil. Ni siquiera era un divorcio, era la compensación económica porque supuestamente había hablado mal ella de él, yo no me acuerdo exactamente, pero vieron que era oral. Bueno, a eso vamos. Incluso el proceso civil en nuestro sistema de Catamarca también ahora está en cambio y va a haber más audiencias orales y va a dejar de ser tan escrito. Bueno, y en Estados Unidos y en todos estos sistemas procesales donde existe la oralidad y la controversia oral, existe la buena fe, y esa buena fe tiene que ver con esto de no mentir. Por eso es que en Estados Unidos el imputado no está obligado a declarar contra sí mismo, pero no puede mentir tampoco. Vieron cuando en las películas todo lo que diga puede ser usado en contra, qué sé yo, cuando los arrestan, bueno, no puede mentir, porque si él miente también todo lo que diga, después puede ser contra él. Existe esta cuestión de que no puede. Pero bueno, no está. El derecho, el estado de inocencia es pleno. Pleno. Esta opinión ya lo vimos. ¿En qué deriva el estado de inocencia? En el indubio pro reo. Es el principal derivado del estado de inocencia. Tiene distinta intensidad según la etapa o fase del proceso. Lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Acá una compañera que ya había rendido nos habló de esto. ¿Dónde se ve reflejado plenamente el indubio pro reo?
que era una pregunta de examen. La sentencia. Sí. Al momento de deliberar, no la sentencia específicamente. Al final del debate, cuando pasa el tribunal a deliberar, cuando están los tres jueces o el jurado, no, el jurado no hablemos del jurado, hablemos del tribunal. Cuando los tres jueces conversan y dicen, me parece que sí, me parece que no, cuando existe una duda, si existe una duda, no digo 2, 3 o si existe una pequeñísima duda, les diría, tiene que absolverse, es suficiente para que ese estado de duda favorezca al imputado y se lo deba absolver. Entonces, allí, al momento de la deliberación y de tomar la decisión sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, allí es el momento donde esta garantía del indubio pro reo se plasma al 100%. Antes no. ¿Por qué? Porque podemos tener una persona, y lo hablamos el lunes, podemos tener una persona con prisión preventiva. ¿Y ahí qué estado conviccional necesitábamos? Probabilidad. Perfecto. Me encanta que vayan asimilando todas las palabras técnicas. Y en la probabilidad, ¿qué creen ustedes? ¿Hay certeza? No. ¿Hay dudas? Sí. Hay dudas, pero bueno. Acá estamos en esto. Tiene distinta intensidad según la etapa y fase del proceso. En la prisión preventiva estamos en investigación penal preparatoria, una fase, una etapa del proceso. Ahí tiene menor intensidad esta garantía del indubio pro reo. Tiene menor intensidad. Donde tiene mayor y plena intensidad es allá, al final, cuando se toma la decisión en la deliberación y en el veredicto. ¿Se entiende? ¿Entienden esta frase que es recontra importante? Porque además creo que es pregunta de examen. ¿Entienden? Si quieren lo volvemos a ver. Sí, profe, yo había leído que mayor es el avance en el proceso, es mayor la certeza, pero decía solo del estado de inocencia y esta culpabilidad. Sí, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de esta garantía y del estado de inocencia. La garantía en general, el indubio pro reo es una derivación del estado de inocencia. Ahí estamos, lo pensemos así. Estamos en la garantía del estado de inocencia y las derivaciones. El indubio pro reo, que le dice acá, es el principal derivado, deriva, sacamos la flechita, estado de inocencia y indubio pro reo. Y ahí yo les digo que tiene distinta intensidad según en qué etapa y fase del proceso. Mayor intensidad en caso de duda en favor del imputado al final del proceso. Al principio del proceso, no. Puede haber dudas que no serán en favor del imputado. ¿Por qué? Porque estamos recién investigando. ¿Sí? Otra derivación del estado de inocencia son las medidas de coerción. ¿Qué tema? No aplicarlas. ¿Qué es medida de coerción? ¿Se acuerdan lo que dijimos que son las medidas de coerción? La citación, el arresto, la detención y la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque coartan, porque limitan la libertad. A eso se les llama medidas de coerción. Los jueces, al momento de dictar una medida cautelar, como es una medida de coerción, deben tener en cuenta de que no se la aplique como un principio de pena, como un anticipo de pena. Lo que hablábamos cuando se modifique el código. Para hacer un anticipo de pena, utilizar así para todas las causas o para la que se le ocurra al Ministerio Público Fiscal dictar prisiones preventivas. Con esta reforma parece que sí. Sí, va a ser un anticipo de pena, porque además, por ejemplo, un delito de hurto, hasta que se haga un debate, no pasan 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pasan 2 años por lo menos. Antes de que sea el debate ya va a tener cumplida la pena. ¿Se entiende? ¿Qué es eso?
era Un anticipo de condena. pena, una condena Entonces, anticipada. él siempre dice que es Sí, bueno, es lo que hablábamos hace rato, de que si esta modificación puede afectar las garantías, por supuesto que sí va a afectar las garantías. Las medidas de coerción solamente deben ser utilizadas para salvaguarda de los fines del proceso, para que el debate, como centro del proceso penal, se lleve adelante. Si existe algún riesgo de entorpecimiento de la investigación o de que no pueda someterse a la ley o someterse al debate o asistir al debate imputado con el peligro de fuga o con el entorpecimiento de la investigación, puede limitarse de la libertad al imputado a través de una medida de coerción, pero solamente con fines procesales, solamente para salvaguardar los fines del proceso, y su interpretación debe ser restrictiva. ¿Cuál es la regla en el proceso? La libertad. El artículo 2 no lo dice, específicamente así lo dice. La regla en el proceso penal es la libertad. ¿Qué otra derivación o qué otra restricción puede tener o puede derivar del estado de inocencia? El buen nombre y honor. Lo que hablábamos también hace rato. Lo primero que se ve afectado en el imputado es su buen nombre y honor. Eso sin duda. Te escrachan y te sacan el diario y chao. No sé si alguno de ustedes estuvo imputado alguna vez. Yo dije que nadie está exento de que estemos imputados. Pero el sello de delincuencia es difícil que lo saquen, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Y esto del buen nombre y honor se ve, es una de las primeras cosas que se ve afectada cuando una persona está denunciada. Imagínense imputada, imagínense sometida a juicio. Pasar por un juicio, por un debate también que es fuerte para un ser humano. Pasar por un debate, más si te terminan absolviendo. Más allá del desgaste jurisdiccional, económico, de recursos humanos y de todo tipo de recursos. Pensemos en el imputado, qué desgaste humano para el imputado pasar por un proceso penal. Y otra derivación del estado de inocencia y como consecuencia del estado de inocencia es la revisión de las sentencias o la revisión de las sentencias firmes. Si existen, por ejemplo, a través de la vía recursiva, ya vamos a ver cuando veamos recursos, pero si nuevo, a pesar de una sentencia firme, puede ser revisable, sí puede ser revisable si es que existe un nuevo hecho que demuestre lo contrario a lo que se afirmó en la sentencia. Esta posibilidad remota, pero posibilidad al fin, surge y deriva de este estado de inocencia. Por eso es que le pongo como derivaciones. Y allí hay otras derivaciones del estado de inocencia. Y esto es tarea para la casa, chicos. Crear los pactos. Son re importantes y muchos tienen que ver con las garantías, del proceso penal que es nuestra materia. El término máximo de duración del proceso. Pensemos en esto que hablamos recién del buen nombre y el honor. O en lo que hablamos de la planilla de antecedentes. ¿Es justo para un ciudadano que tenga un antecedente en su planilla de antecedentes por 10 años porque el Estado no resolvió la situación procesal? No. Está establecido un tiempo máximo de duración del proceso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que deriva? Quiero que entendamos bien esto. ¿Por qué deriva del estado de inocencia? Por esto estamos hablando. Porque para el imputado es una carga muy grande ser imputado.
porque se está discutiendo ese estado de inocencia. Y dentro y como derivación del estado de inocencia, los ciudadanos tenemos derecho a tener claridad en cuánto tiempo se va a resolver un proceso. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso? Y eso tiene que ver con el término plazo razonable del proceso. Como información les digo, nuestro sistema procesal no establece escuchen lo que les voy a decir, escuchen atentos, porque no quiero que se vayan. Nuestro código no establece un plazo máximo de duración del proceso. No establece un plazo máximo de duración del proceso. Por eso, no sé si escribirán en los diarios. ¿Qué? Demora. Hay una causa de acción social que 20 años después fue juzgada. ¿Pero no prescribe, profe? Es que se va interrumpiendo la prescripción porque hay citaciones a juicio. Si está prescrita, no hay forma de que se haga el juicio. Sí. También muchas veces son, no digo chicanas, pero sí formas de trabajar de muchos abogados que estiran por esto. Hablaba recién. Quizás se prescribe y listo. ¿Qué me decía? Dilatar el proceso. Claro, dilatar el proceso. Dilatar el proceso. Que está bien, son las reglas de la litigación y es lo que se puede hacer. ¿Es un delito? No, no es un delito. Pero es lo mismo que mentir para el imputado, volvemos a lo mismo. Pero hay veces que eso falla en la sociedad. Demorar tanto en retraso. Sí, no es la sociedad, es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial, no es la sociedad. Es todo el sistema judicial. No solo los intrapoderes, sino también los abogados litigantes. Y la mora judicial. ¿Qué se podría hacer para, por ejemplo, incrementar esa dilatación a nivel estructural, a nivel de reforma? Y se está trabajando en las reformas del código y la oralidad van a esto, sobre todo en la parte civil. No digo que la parte penal no tenga mora, están estas causas añejas y contaminadas como esta de acción social y todo lo que tiene que ver de delitos de corrupción y delitos contra la administración pública. Son las más lentas porque hay intereses políticos, porque hay cuestiones económicas, pero dentro de todos los procesos penales no son tan largos, sobre todo si la persona está detenida. Pero los procesos civiles, los procesos laborales, no puedes ir, los de familia, que son cuestiones que afectan a la sociedad en su conjunto, las cuestiones laborales son cuestiones alimentarias, las cuestiones de familia son cuestiones alimentarias, deberían ser súper ágiles, darle una respuesta al usuario de la justicia, porque es un servicio, así lo tenemos que ver como un servicio en la justicia. Pero sí, se pueden hacer un montón de cosas, se intentan hacer muchas cosas, pero no porque estemos en la parte penal, pero sí es una realidad que el proceso penal es mucho más ágil que otros tipos de procesos, principalmente cuando hay personas privadas de libertad. Pero bueno, quiero que escuchen con claridad esto. El código no establece un término del proceso, en general, desde la denuncia hasta el dictado de sentencia. No dice debe pasar tan X tiempo. Sí establece una duración de la investigación penal preparatoria, que dice que será 2 meses, prorrogable por otro tanto, o sea, por 2 meses más, y excepcionalmente prorrogable por 1 año más. ¿Entendido? 2 meses, se puede prorrogar a 4 meses, se puede prorrogar a 1 año. Siempre que haya personas privadas de la libertad. Después lo vamos a ver con detenimiento. Pero lo que quiero que les quede claro es esto. Término máximo de duración del proceso no tenemos nosotros. Y también no quiero que se confundan con el plazo de duración de la prisión preventiva. ¿Cuánto tiempo puede estar preso a cuenta o preventivamente, o como decíamos acá, cumpliendo una pena anticipada un imputado con prisión preventiva? No puede estar hasta que se le ocurra al tribunal hacer el juicio, no.
tiene un plazo máximo, no es que es hasta 2 años, un plazo máximo de 2 años, es hasta 2 años, ¿entendido? Puede ser en casos muy delicados que se pueda pedir una prórroga de 1 año más. Entonces, el caso máximo total que puede tener una persona es de 3 años. ¿Ustedes han leído alguna vez que se haya vencido una prisión preventiva? Bueno, ahora cuando lean los diarios se van a dar cuenta de que una persona no puede estar más de 2 años preso preventivamente. De pleno derecho se le debe dar la libertad. Me tocó una vez con mucho dolor e injusticia tener que darle la libertad a mí como jueza a un imputado que había abusado sexualmente de una niña y que encima le había transmitido una enfermedad venérea. Y le tuve que dar la libertad porque habían pasado 2 años de esta persona privada de la libertad con prisión preventiva. No se había hecho el juicio todavía y el abogado le pidió al fiscal la libertad y el fiscal no dijo nada y es lo que correspondía. No le pidió la prórroga, podría haberla pedido el fiscal. El fiscal puede pedir, cuando la causa es compleja o cuando es difícil de investigación, puede pedirla por 1 año más, o sea, por 3 años. Pero bueno, en el 294 o 292, que es la licencia preventiva, uno de los ítems es que haya transcurrido el plazo del artículo 292, que es el de 2 años. Así que bueno, ¿les queda claro esto? Una de las derivaciones del estado de inocencia es el término de duración del proceso. ¿Nuestro sistema procesal tiene duración del proceso? No tiene establecido un término de duración del proceso. ¿Entendido? Esa información quiero que la tengan. Profe, ¿hay algún artículo que lo diga? No. ¿Plazo razonable? No, solo el tratado, ni siquiera la Constitución habla de plazo razonable. Solo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de la garantía de que se resuelva la situación y en realidad no dice que se resuelva la situación, dice que se dicte una sentencia en el plazo razonable. Pero así como lo que dice es eso, el término plazo razonable. Y bueno, se escribieron libros y libros de lo que es plazo razonable. ¿Me entienden? Es como una idea de proceso general, pero que no está bajada al código. Otros códigos, como hablábamos la vez pasada, que hay códigos más modernos en distintas provincias de nuestro país, establecen el plazo del proceso no puede durar 2 años, si dura más de 2 años o 3 años o el tiempo que establezca, habrá que sobreseer. Porque el Estado, ¿por qué? Porque el Estado no le dio una respuesta ni a las víctimas, ni al imputado, ni a resolver la situación. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y este término máximo de duración del proceso como garantía del caso razonable deriva de esta garantía del estado de inocencia, de este estado de inocencia. ¿Se entiende? Yo cuando ustedes estudien quiero que se vayan haciendo cuál garantía o cuál derecho va surgiendo de cuál garantía como madre de las garantías. ¿Se entiende? Del estado de inocencia, todas las derivaciones que les voy a dar. Estamos en un término máximo de duración del proceso. Bueno, vamos a terminar con estas 3 y vamos a dejar para la clase que viene las garantías que nos quedan, ¿saben? Vamos a intentar terminar. Nos queda un montón. Bueno. Otra de la derivación del estado de inocencia es poder recibir una indemnización por un error judicial. Es que una persona que la mantuvieron privada de la libertad ilegítimamente o fue inocente tiene el derecho después a requerir el resarcimiento económico por ese error judicial. ¿Pero sucede esto?
Ojo, no. Creo que hay algunos se dirimen en la justicia civil. Tengo entendido que hay algunos, pero no conozco específicamente uno. Pero sí es un derecho de defensa. El principio de inocencia relacionado con el derecho de defensa. La defensa no solo consiste en el derecho a demostrar la inocencia, si es que deseas algo, sino sobre todo el derecho a controlar el modo en el que el fiscal pretende demostrar la culpabilidad. Porque todas las pruebas que provea el fiscal o que ejecute el fiscal deben o pueden estar controladas por la defensa. Pueden estar controladas. Si así lo desean, debe realizar ese control de parte. Donde sí o sí debe realizar el control de parte es en los actos que son irreproducibles. Allí sí debe realizarse sí o sí bajo pena de nulidad el control de la otra parte. Si no tiene designado abogado del particular, el abogado público, el defensor público, debe asistir ese acto. Otra derivación es la prohibición de obligar a declarar o actuar contra sí mismo, porque el imputado no debe probar su inocencia, por ende no debe ser obligado a colaborar con la investigación del delito que se le atribuye. También se prohíbe obligarlo a intervenir activamente como órgano del delito. Ya vamos a ver cuando veamos medio, órgano, sujeto y toda la cuestión que tiene que ver con la prueba, esta particularidad, y ya lo van a ver en el trabajo práctico que van a hacer con Emanuel y con Jorge, de algunos fallos judiciales que tienen que ver específicamente cuando el imputado es sujeto de prueba, cuando es objeto de prueba, cuando puede, cuando no. Pero quédense con esto. Vamos a avanzar un poquito, chicos, porque mi idea es terminar en la próxima clase con la bolilla 3. Aunque sea, vamos a hacer la garantía de juez natural, ¿me parece? Juez natural. ¿Qué significa esta garantía? Es la garantía que tenemos todos los ciudadanos de no ser juzgados por jueces o tribunales creados o designados para intervenir especialmente en la investigación o juzgamiento del delito que se le imputa o respecto de una persona en particular. Después de que se eche ese hecho delictivo, esa presunta infracción, haya sido cometido. Entonces se prohíbe la creación de juzgados especiales para juzgar determinados hechos, o designados especialmente para juzgar determinados hechos o para participar en una investigación específicamente para ese hecho. ¿Se entiende? Sí. Es el juez natural, es el juez que debe actuar en ese hecho, que tiene competencia, que tiene jurisdicción. Esa también es una garantía. No puede antojadizamente ocurrírsele a alguien, porque así lo cree conveniente, que un juez determinado sea competente para... ¿Puede lo civil pasa a lo penal? ¿Cómo? ¿Puede lo civil o lo penal? Claro, pero por ejemplo, no puede ser, una persona no puede ser juzgada por comisiones especiales. Si uno cometió un hecho delictivo el 2 de marzo, sabe que el 2 de marzo quien debe juzgarte es la Cámara de Sentencia de Juicio 1, porque estaba de turno el 2 de marzo. No te pueden decir, bueno, te va a juzgar un juez nuevo que va a ser porque se nos ocurre, al gobernador se le ocurre crear un nuevo juzgado para que juzgue. No. Tiene que ser, esa es una garantía que tenemos también, de ser juzgado por el juez que nos corresponde, por el juez natural. Esa es la garantía del juez natural. Está establecida en la Constitución. Y tiene que ver con esto que le acabo de explicar. Nadie debe ser juzgado por jueces o tribunales creados o designados para intervenir especialmente en la investigación o juzgamiento del delito que se le imputa. O respecto de su persona en particular. El gobernador va a decir que va a juzgarte el juez fulano porque quien cometió el hecho era un ministro de salud, por ejemplo. ¿Se entiende? No. Esta prohibición está.
establecida ¿dónde? En el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Cuáles son las derivaciones? El juez debe existir antes de que del hecho que se juzga. ¿Se entiende? El juez debe existir desde antes del hecho para juzgar una clase de asunto o una categoría de personas. Antes de que ocurra el hecho ya debe estar designado el juez. No fulanito de tal, sino el cargo creado y esa persona, ¿se entiende? Pueden actuar jueces especiales creados conforme a la ley. Por ejemplo, si el delito es penal económico, te debe juzgar un juez penal económico. Si el delito tiene que ver con menores involucrados, debe juzgarte el juez creado específicamente para el delito que estén involucradas personas menores de edad. Pero no ser juzgado por jueces extraordinarios. Si el magistrado no fue designado conforme a la ley, o sea, y esto tiene que ver con concursos de jueces, opera la nulidad absoluta, ¿sí? Opera la nulidad absoluta, o sea, la del 185 inciso 1, que ahí está la nulidad absoluta que tiene que ver con esto, con la designación de jueces. ¿Entendieron? Porque voy a pasar a otra garantía. ¿Entendieron juez natural? ¿Tienen alguna duda? 185, inciso 1 del Código Procesal Penal. Sí, habla de las nulidades. Pero no tiene inciso. Como primer parrafito, primer cosa. Las Sí, primeras dice, tres. los actos procesales serán nulos solo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescritas bajo pena Después. original. Y después viene el 186. Ahí sí la describe. Que dice la actuación de los magistrados, Al nombramiento. la actuación de los defensores. El artículo 186 dice combinación genérica, se entera siempre prescrito bajo pena de nulidad la observancia. A ver, el 86 es entonces, el 86 que dice a los magistrados primero. Al nombramiento, a partir de la constitución del El tribunal. 186, bueno, corrijan. Ay, ¿cómo hago para corregir la termina? ¿Quién me ayuda? Ahí en el lapicito, ¿no? ¿No? Bueno, pongan ahí que el 186. Ya lo voy a corregir en mi lugar. ¿Entendieron esto del juez natural? Sí. Perfecto. Vamos a la imparcialidad del tribunal. ¿Qué tema, che? Los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen el derecho de que el acusado sea juzgado por un tribunal independiente e imparcial. Aunque es claro que la garantía de imparcialidad es bilateral, lo que se relaciona con el principio de igualdad de posibilidades entre acusación y defensa. Entonces, la imparcialidad, otra forma de que la estudien también a la garantía, analizando si es bilateral, si es unilateral. Esta es una garantía bilateral, igual que la anterior. De la juez natural también es bilateral. Y esto de la imparcialidad de los tribunales tiene que ver con las inhibiciones o las recusaciones de las que pueden ser pasibles jueces. El juez puede inhibirse cuando él mismo decide que toma conocimiento de que por cuestiones personales o por cuestiones de funcionalidad se va a ver afectada la imparcialidad, debe inhibirse. Ahora, si alguna de las partes cree que el juez puede ser imparcial, puede recusar al tribunal. ¿Se
¿Entiendes? Puede ser parcial. ¿Qué? Puede ser parcial. Claro, si se ve a ver afectada la imparcialidad del juez, puede recusar. Estas recusación que le pueden realizar al juez o la inhibición que de oficio puede realizar el juez tiene que ver con cuestiones personales y con cuestiones funcionales. Puede ser una relación de amistad, de parentesco, de enemistad, tener negocios entre el juez y alguna de las partes. ¿Los negocios en qué caso? ¿Cómo negocio? Y que sea acreedor o que sea deudor, que le deba al imputado, que vaya estafado, que tenga una denuncia por estafa, eso tiene que ver con la cuestión del negocio. El negocio sería el claro, pues no, Claro, puede ser pero- que el juez le deba. Puede ser que el juez le deba, puede ser que sea enemigo del imputado, no del defensor, del imputado. Puede ser que el imputado sea sentido estafado por el juez, o que el juez sea sentido estafado por el imputado. ¿No están obligados a recusar la imparcialidad cuando es favorable a ellos? Nada de lo que sea favorable están obligados. Claro, por ejemplo, el juez amigo mío, cuando Sí, esté y el acusado, que debe inhibirse Pues, el juez. claro, pero yo, o sea, Vos no estás obligado a yo no estoy recusar. obligado. Estaría recusado la contraparte. El juez está obligado a recusar. Está obligado a inhibirse. Está obligado. Y si no se recusa estaría incumpliendo la Y normativa. estaría, sí, se está incumpliendo esta garantía de imparcialidad del tribunal. Se está afectando esa garantía. Claro, pero puede ser Sancionado, puede ser. Todo eso. Puede la persona denunciarlo, someterlo al jury, demuestra por alguna cuestión que existe imparcialidad. Y para eso está la recusación de la que puede realizar la otra parte. Por eso hablábamos de recusación. Sí, si está obligado, no está obligado. No está obligado. Y por lo que tiene que ver con la función del juzgador, es que no puede haber sido, por ejemplo, fiscal de instrucción, ¿ven? Ahí dice, no puede ser a la vez acusador y juzgador, no puede haber sido fiscal en un momento, por ejemplo, y después lo designaron juez, tiene que inhibirse el juez de entender en esa causa porque ya emitió una opinión, ya acusó de alguna forma al imputado, ya tiene un prejuicio hecho respecto a esa causa. Por supuesto no puede incorporar prueba de oficio. El juez es un tercero, no se debe meter en la discusión de las partes. Sí. ¿Es también bilateral? ¿Lo pueden Sí, es re bilateral. Es bilateral. Bueno, y hasta ahí llegamos, ¿quieren? bueno, Nos queda juicio previo, nos queda varias más, pero el